Queridos amigos, después de ducharnos con agüita y con jabón, nos damos un duchazo para el espíritu. Gracias a todos por estar acá. Vamos a compartir el video. Y mientras viene la presentación y arrancamos. Arturito Gelacio, un abrazo, mi hermano. Gracias. Seleccionando los mejores cortes para entregarte un producto 100% natural. Consume más panela de la peña. Vamos a compartir el video. Además de ser un energizante natural, endulza cualquier bebida o comida y ponle más panela de la peña a cada momento de tu vida. Una campaña de la alcaldía. ¿Cómo vamos, Arturito? Luis Ángel Farfán Triana. Nelsito Peñuela Vaquero, Carlitos Celeita. Escuchas la emisora. ¿Cómo amanecen? Pedrito Sánchez. Gracias a todos. Ya viene la presentación y arrancamos. Los martes y jueves a las 5:30 de la mañana. ¿Preparados? ¿Papel y lápiz? Un duchazo para el espíritu. O tenga listo ahí el celular y arrancamos. Un duchazo para el espíritu por la emisora. Listo, vamos al aire. Buena radio. Señoras y señores, ¿qué tal? Mis amigos, muy buenos días o muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este duchazo para el espíritu a través de este Facebook Live y también a través de www.laemisora.net. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a esta hora, a quienes llegan después a la sintonía. Gracias a Dios podemos dejar el video colgado en las redes sociales y este programa también tiene repetición hoy a las 5 de la tarde. Entonces a todos los que pueden escucharlo a esa hora también un saludo muy especial en esta nueva oportunidad. Bueno, bienvenidos todos, saludamos por acá a nuestra audiencia que está en www.laemisora.net, a mi madre hermosa y a todos los oyentes, cientos de oyentes que están conectados con nosotros. Gracias de verdad porque pues uno no los ve, pero la gente escribe, la gente llama, la gente se manifiesta y ese es una manera especial de saber que están ahí, que siguen este espacio y que es muy importante contar con ustedes. Pedrito Sánchez dice buenos días, Tato. Amén, amén. Nelson Peñuela Vaquero, muy buenos días. Arturo Gelacio dice buenos días, Tatico. Sara Yedevi, que acaba de llegar por acá a la sintonía. Todos los amigos que están conectados, de verdad, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Bueno, vamos a arrancar, iniciamos con nuestro duchazo que hoy se llama La Nueva Generación. Mucho se ha hablado de los tiempos actuales, ¿no? De cómo hemos ido cambiando y evolucionando en cuanto a las generaciones. Las generaciones de ahora son muy diferentes, las generaciones son distintas. Ahora estamos pasando por una generación que es llamada Millennials, porque pues han sido los que nacieron del año 90 hacia arriba, ¿cierto? Y pues es una generación diferente, una generación distinta. Ahora, a los que están como en esta época de juventud, también se les ha denominado la generación de cristal. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, como usualmente la sociedad va tildando a los jóvenes o a nuestras generaciones. Pero también es conocida esta generación como la generación Nini, que son los que ni estudian ni trabajan. Así se les dice. Yo la verdad estoy sorprendido con cada situación, con cada cosa que se le dice a esto, pero bueno, yo creo que encontré por acá un relato muy especial, se los quiero compartir, así que préstenle atención por favor. Dice, se está muriendo la generación de hierro para dar paso a la generación de cristal.
la generación que sin estudios educó a sus hijos, la que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en su casa, la que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por 1000 dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo. Los que después de una vida de sacrificio y penurias se van con las manos arrugadas, pero con la frente en alto. Se está muriendo la generación que nos dio la vida. Se está muriendo la generación que nos enseñó a seguir a Dios. Creo que es un relato, una reflexión muy, muy real. Es una reflexión muy de la actualidad. Por eso añoramos y anhelamos tanto otros tiempos, otros momentos. Yo recordaba cuando estaba haciendo este duchazo, cuando estaba preparando esto, que mi abuela era una mujer de muchos dichos y mi abuela hablaba de muchas cosas. Era una generación muy sabia, era una generación que enseñaba a través del ejemplo. Mi abuelo fue un hombre muy trabajador, un hombre honesto, un hombre que nos enseñó, porque aprendí mucho de él, a respetar, a valorar, a relacionarnos con muchas personas. Y esa generación se está acabando, esa generación se está muriendo. Lamentablemente hemos cambiado a una generación diferente, a una generación que hace otro tipo de cosas. Entonces, también hay que decirlo que hay un poco de nostalgia porque los viejos, los abuelos, ya no están con nosotros. Y nos hace falta aprender de ellos, nos hace falta conocer un poco más de la historia, de lo que la vida tiene para nosotros. Yo también recuerdo a mi abuelo paterno, que con sus enseñanzas y con sus cosas tan bonitas, yo disfrutaba. Recuerdo que yo iba en tiempos de fines de semana o cuando podía estar allá en la casa de los abuelos en el campo, me encantaba preguntarle a mi abuelo la hora, y él mirando hacia las nubes, hacia el sol, él me decía la hora y era un tiempo real. O sea, eran momentos muy especiales con ellos. Pues resulta que en la Biblia también está este cambio generacional. También en la Biblia Dios nos habla de lo que pasó con esa generación que cambió. Y los invito a que me acompañen al libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y sirvieron a otros dioses. Dejaron al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron, y provocaron la ira de Dios. Versículo 13, y dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. La Biblia nos relata que cuando muere Josué, creo que eso lo vimos en el duchazo pasado, Josué muere lleno de años, muere de 110 años y se levanta después una generación y una familia que venía detrás distinta, diferente. Josué, recordemos, fue un hombre conquistador, fue un hombre que guerrió la vida, que fue un hombre respaldado por Dios, pero después de esa generación cambió todo. Se levantó una generación que dice que no conocía a Dios, ni reconocía lo que Dios había hecho por la tierra de Israel. Se les olvidó, una generación que no tenían ni idea. Cuando sus padres o sus abuelos les hablaban de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, esos muchachos no tenían ni idea, no sabían de qué les estaban hablando.
Así que qué bendición para uno como papá es ver crecer a sus hijos de la mano de Dios. O sea, no se trata de volvernos en esta generación ni místicos, ni religiosos, ni fanáticos, ni nada que se parezca. Es que aprendamos, como lo hizo Josué con sus hijos, a levantar una generación que conozca a Dios. Una generación que teme a Dios. Y cuando hablamos de temer, no es de tener miedo. Una generación que teme a Dios es una generación que ama y respeta a Dios. Pero lamentablemente en nuestras generaciones eso como que no se ve, eso ya no existe, eso es de otro siglo, parece que eso es de otro tiempo. Y la vida de Josué fue una vida grata, él pudo ver generación tras generación que le servían a Dios. Era una generación que amaba las cosas de Dios, estaban en sintonía con lo que Dios quería para su vida. Y pues no sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sabemos es que la generación cambió. Y aquí en el libro de Jueces 2:10 nos dice, se levantó después de ellos una generación que no conocía a Dios. Y en el versículo 11 hay algo que es muy fuerte, que es muy delicado. Dice la palabra de Dios que después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Esa generación que no conocía a Dios, pues se levantó sin conocer, no tenían ni idea de qué pasaba o de qué hablaban sus padres o sus abuelos. Y entonces se levantó una generación que hacía lo malo, que hacía lo que se les antojaba, lo que les venía en gracia. El día de hoy, una familia pasa que por las mismas circunstancias. Hoy los hijos, digamos que más o menos conocen a Dios, pero cuando llegan a los 14, 15, 20 años, empiezan a dejar a Dios. Al principio es muy fácil con ellos porque son pequeños, pero si no lo hacemos desde pequeños, cuando crezcan, lamentablemente se van a perder. Y más adelante les voy a dar un dato que es un poco complejo, escalofriante por demás, porque resulta que los responsables de la educación espiritual o de la formación espiritual de los hijos somos nosotros los padres. Los de esta generación estamos llamados a conquistar el corazón de los jóvenes para Dios. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6, del 1 al 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios mandó que se enseñaran, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida para que sean prolongados. Aquí Dios nos dice que estas palabras que Él nos enseña, o sea, la palabra de Dios, la debo tener yo, mi hijo y los hijos de mis hijos, o sea, las siguientes generaciones, para que no se pierdan, para que no pase lo que pasó con aquella generación después de Josué, que se levantaron sin conocer a Dios, una generación que no tenía ni idea. Y aquí vienen los datos que les hablé hace un momento. Un estudio reciente dice que los jóvenes hoy pasan un promedio de 40 horas semanales en el colegio. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Son 8 horas más o menos estudiando todos los días, de lunes a viernes, 8 por 5, 40. Ahí están las cuentas. Luego dice, dice, aprendiendo de ciencia, de biología o de situaciones que son diametralmente opuestas a las verdades. Ejemplo, la teoría de la evolución, la aceptación de la homosexualidad, el libre desarrollo de la personalidad. Ahí está el detalle, ahí está el quid del asunto, porque resulta que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, como no tienen una base y un fundamento espiritual en este caso, entonces cuando en el colegio o en el círculo de amigos que los rodea les enseñan otro tipo de cosas, pues lamentablemente los muchachos normalizan todo. Entonces hoy es normal ser homosexual. Hoy es normal que las niñas estén embarazadas en edad de 14 o 15 años en el colegio. Hoy es normal que un niño de 10 años fume por la calle. Hoy es normal que hayan niños o jóvenes perforados por todo lado.
piercing en los oídos, en la nariz, en la boca, en las cejas, en el ombligo, por toda parte. Lamentablemente crecieron haciéndole caso a otros dioses, a los dioses que están alrededor de ellos. Empezamos a adorar, como en la generación pasada, a dioses que nada tienen que ver con el Dios de Israel, con el que nos enseñaron a nosotros nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces se ha levantado una generación distinta, una generación diferente, que para decir verdad no quiere saber nada de Dios. Y vienen más datos. Dice que cuando los jóvenes regresan a su casa, pasan más o menos otras 30 horas semanales frente al televisor o frente al computador, siendo bombardeados por anuncios lascivos, comedias obscenas o conectados con amigos en las redes sociales, permaneciendo por horas, chateando todo el tiempo o jugando, mientras que el tiempo que pasan semanalmente en el estudio bíblico o en asistir a la iglesia no pasa de 45 minutos semanales. Imagínense eso. Nuestros jóvenes tienen horas y horas y horas para estar en la casa haciendo cualquier otra cosa o hasta tareas, ¿cierto? Pero en promedio un joven hoy asiste 45 minutos o si al caso le para bolas 45 minutos a temas de la iglesia. Yo quisiera revisar, por ejemplo, con todos los amigos que están conectados a esta hora en el Duchazo para el Espíritu, en el Facebook o también en la emisora.net, que revisemos, por ejemplo, en nuestras iglesias cuántos jóvenes asisten. Los jóvenes están comprometidos, se está levantando una generación que hace caso omiso de las cosas de Dios o una generación que quiere buscar a Dios. Y entonces acá dice algo bien especial. El estudio dice que no hay duda que el factor clave para que los jóvenes permanezcan firmes en su fe o se alejen de ella es la influencia de sus padres. Así que nosotros tenemos una responsabilidad enorme delante de Dios con nuestros hijos. Que están muy pequeños. Pues bueno, esa es la oportunidad para empezar a formar, porque la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué nuestros jóvenes se van? ¿Por qué nuestros jóvenes no quieren saber nada de Dios? Porque no tienen fundamentos. Y lo peor de todo, aquí tengo que hacer un mea culpa, porque nosotros no hemos sido testimonio para los jóvenes. Lamentablemente los padres estamos hoy ocupados de otras cosas, ocupados del trabajo, estamos ocupados de, no sé, de tantas cosas de la vida, de tantos quehaceres, de tantas afanes, de tantos compromisos. Y nos olvidamos de tener como alumnos a nuestros hijos y nuestros jóvenes se están perdiendo. Qué importante es sacar un tiempo para Dios, pero con ellos, llevarles a conocer a un Dios tan maravilloso y tan verdadero como el que Josué le enseñó a su familia, que fue generación tras generación, llevándoles a conocer a un Dios que es todopoderoso. Por eso hoy, mis amigos que están conectados a esta hora en el Facebook Live y en la emisora.net, qué importante es sacar tiempo para formar a nuestros hijos en el temor de Dios. Siguen los estudios, porque es que hoy este duchazo está como muy técnico, está como muy de muchos datos. Pero un estudio particular encontró que cuando ambos padres fueron fieles y activos en la iglesia, el 93% de sus hijos permanecen fieles. El 93% de los hijos de una pareja que asiste regularmente a la iglesia, que se compromete con las cosas de Dios, permanecen fieles. El 93% de esos jóvenes siguen ahí, el camino de sus viejos, el camino de sus padres. Cuando solo un padre es fiel a la iglesia, el 73% de sus hijos permanecen fieles. Pues conocemos que hay padres o madres solteros. Entonces, cuando uno de ellos se compromete y quiere estar conectado con los temas de Dios, el 73% de sus hijos se mantiene ahí. Digamos que es una cifra por lo menos agradable. Pero ojo a esto. Dice cuando ninguno de los padres
fue particularmente activo o comprometido con las cosas de la iglesia, solo el 23% de sus hijos permanecen fieles. O sea, cuando de los dos, como que ninguno ni para adelante ni para atrás, lamentablemente el 23% de esos hijos como que no funcionan. Y en aquellos casos en donde en la familia definitivamente no se habla de Dios o no se tiene en cuenta a Dios, el porcentaje cae al 6%. Y ahí es donde está el detalle, como les decía hace un instante. Cuando no hay familias comprometidas con el amor de Dios, cuando no hay un padre y una madre que levantan a sus hijos en el temor de Dios, las estadísticas están ahí. El 6% apenas de los jóvenes quieren ir a una iglesia o quieren conocer del amor de Dios. Es una generación, como dice la Biblia, que se levantó sin conocer a Dios. Es una generación que no tiene ni idea, que es más, que nosotros como padres no tenemos que testificar, no tenemos que enseñarles a nuestros hijos, porque también para nosotros ni siquiera Dios es real. Yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada cuando de pronto uno le dice a un familiar, a un amigo, ven, vamos, yo te invito este fin de semana que me acompañes a la iglesia, vamos, compartimos un tiempo, pasamos un espacio bien especial. No te preocupes, deja así. Y uno sabe que su hogar se está acabando, y uno sabe que su hogar se está destruyendo, uno sabe que los hijos tienen problemas, que los hijos están metidos en situaciones de drogadicción, que los hijos tienen problemas de homosexualismo, que los hijos tienen problemas y dificultades en el colegio. Pero esos padres, ¿dónde están? Esos padres, ¿qué hacen un sábado por la tarde o un domingo? Prefieren irse a tomar cerveza con los amigos, a hacer lo mismo, a fumar con los hijos, a hacer otro tipo de cosas menos de querer amar a Dios o de querer congregarse o de querer asistir a la iglesia. Eso es como para otros, eso es para viejitos, eso es como para otra generación, y lamentablemente esa generación se está perdiendo. Es una generación que se levantó sin conocer a Dios, una generación que prefiere agarrar a piedra las cosas de la ciudad y acabar con todo antes que el temor de Dios. Una generación que prefiere acabar con su vida, con su familia, consumiendo droga, acabándose en el alcoholismo antes que conocer de Dios. Pero ¿saben algo? Yo ni siquiera los culpo a ellos. Esos muchachos tal vez no tienen la culpa, ellos no tienen la culpa, porque así nacieron, porque en su hogar nunca se habló de Dios, porque no vieron testimonio en sus padres ni en su familia. ¿Sabe de quién es la culpa? Y tengo que decirlos por eso hace un instante. El mea culpa es con nosotros, los padres, los que alguna vez tuvimos la oportunidad de conocer de Dios y no lo hemos hecho con nuestros hijos. Mi abuela, les decía hace un instante, era una mujer de muchos dichos. Y ella decía, entre otras cosas, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Y así son los hijos. Los hijos crecen y se quieren desviar, se quieren hacer a un lado. Pero si hay un papá y una mamá, o un papá o una mamá solteros, no importa, pero paradito en la raya, no se mueve, no se va. No es como él diga, es como en la casa se le enseña, es como en la casa se instruye. Y si hay que decirle aquí, las reglas y las condiciones son estas, se deben cumplir. Pero debemos formar una generación diferente, no una generación que se levantó como aquella generación después de Josué, que no conocía a Dios. Una generación que hizo, dice la Biblia, hizo lo malo delante de Dios. Se desviaron, se perdieron, lamentablemente, porque no tenían un referente, porque no tenían un parámetro claro. En la Biblia podemos ver también ejemplos de jóvenes que fueron movidos y que fueron usados por Dios para cambiar y para revolucionar muchas cosas. Por ejemplo, Timoteo. Recuerden ustedes que Timoteo fue formado espiritualmente por su mamá y su tía. Y luego Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Era un hombre, un muchacho decidido, valiente, esforzado. Cuando Dios elige a David como rey de Israel, era un muchacho, era un pelado, era casi que un hombre de menor de 20 años, era muy joven cuando Dios eligió a David como rey de Israel. El mismo Señor Jesús nos da ejemplo de lo que es un joven en la iglesia. Recuerden ustedes que hubo un censo en Jerusalén
Y entonces José y María bajaron a Jerusalén, subieron, perdón, a Jerusalén y al estar allí hicieron el censo. Y cuando regresaban a su casa, Jesús no estaba. ¿Y Jesús qué se hizo? Y recuerden ustedes que pasaron varios días y Jesús no aparecía. Y entonces su mamá, María, su madre, al fin lo encontró. ¿Y ustedes recuerdan dónde estaba el Señor Jesús? ¿Alguien me lo quiere escribir ahí mientras se toma el tiempo? El Señor Jesús estaba ocupado en algo. ¿En qué estaba ocupado el Señor Jesús? Y su mamá estaba afanada, su mamá estaba preocupada, claro, como cualquier mamá que se preocupa por sus hijos. Estaba afanada y entonces lo buscaron entre la gente, lo buscaron en todas partes y no lo encontraban. ¿Y el Señor Jesús dónde estaba? Estaba en la iglesia. Y le dijo a la mamá, madre, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Si yo estoy donde tengo que estar, yo estoy en las cosas de mi Padre. Él hablaba de su papá Dios. Ahí estaba ese joven. El joven, el Señor Jesús, estaba metido en las cosas de Dios. Hoy nuestros jóvenes están metidos en problemas, están metidos en cualquier otra cosa, menos en las cosas de Dios. Así que este duchazo para el Espíritu es un llamado a nosotros, como padres, a levantar una generación, como dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Si yo estoy conectado con las cosas de Dios, si yo estoy conectado con las cosas del Padre, créanme que se va a levantar una generación diferente. Por acá Jairito Neira nos aporta y nos dice, en el templo enseñando. Imagínense, siendo un joven el Señor Jesús, les enseñaba a los maestros de la ley, a los sumos sacerdotes, a los grandes que conocían la Biblia y demás. Y él estaba ahí, metido en medio de ellos. Imagínense, siendo apenas un joven o un niño, metido en la iglesia, en el templo, enseñándole a otros. ¿Cómo les parece? Así que, mis amigos, yo les invito para que por un instante cierren sus ojos. Vamos a tener este tiempo de oración y de comunión con Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas para aprender, Señor, que como padres, que como líderes, Señor, de esta generación, tenemos una responsabilidad enorme, Señor, y es que no permitas que continúe levantándose, Señor, una generación que no te conoce. Permítenos, Señor, hacer un acto de reflexión y de poder al interior de nuestras familias reconocer, Señor, que hemos fallado, que nos hemos equivocado, Señor, porque nuestros hijos están ocupados en otras cosas, menos en conocerte a ti. Ellos no tienen ni idea, Señor, de quién eres. Ellos no saben. Y hoy, Señor, lo decimos con temor y temblor delante de ti. Tal vez esos muchachos no tienen la culpa, Señor. Tal vez esos niños no tienen la culpa. La culpa es nuestra, la responsabilidad es nuestra, Señor, como viejos, como hombres adultos, mayores, que no hemos sido capaces, Señor, de asumir la responsabilidad y de enseñarle a estos niños y a estos muchachos que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que todo lo puede hacer por nosotros, pero que ellos no conocen lamentablemente. Ayúdanos, Señor, a tener esta responsabilidad, que podamos hoy reflexionar, Señor, y podamos entender que esta generación, Señor, no la podemos dejar en manos del enemigo. Señor, que seas tú permitiéndonos levantar una generación que te sirva, una generación que te busque, jóvenes, Señor, que quieran revolucionar al mundo, pero con actos de buena fe, con actos de valentía, con actos dignos de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por esta hermosa oportunidad. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. De verdad, muy feliz de poder contar con ustedes. Gracias a cada uno de nuestros amigos que ha estado con nosotros, que se ha conectado.
que ha estado en este tiempo, en este duchazo para el espíritu. Recuerden que hoy tenemos repetición de este espacio a las 5 de la tarde en www.laemisora.net, y el video pues queda en unos segunditos acá colgado en nuestra red social para que lo puedan compartir, para que se lo puedan enviar a alguien, para que bueno, puedan disfrutar también de este tiempo tan especial. Muchísimas gracias a todos los que han escrito por acá, que nos siguen y que bueno, están siempre atentos a este duchazo para el espíritu. Mis amigos, les invito a quienes están conectados y a los que no, que se pasen a www.laemisora.net. Viene un tiempo de oración, un tiempo muy especial que ustedes pueden disfrutar también. Y si Dios no lo permite, acá nos encontramos el próximo martes 5:30 de la mañana, hora de Colombia, mediodía, hora de Europa, tarde-noche, hora de Oceanía. Aquí vamos a estar siempre para que después de ducharnos con agüita y con jabón nos damos un duchazo para el espíritu. Mis amigos, Dios les bendiga. Un abrazo. Muchas gracias.